Mamá, ¿Qué pasó? ¿a qué fecha estamos hoy? 6 de julio del 2025. Ok. Y vamos a grabar la tercera parte de los testimonios de tu vida. Entonces Ok. empezamos. Muy bien. Hola. Hola, buenas noches, mis amados. He estado haciendo memoria y me voy a remitir hasta mis 17 años. Imagínense, tengo 85. Pero resulta que acababa de ser salva como a eso de los 16 años y empecé a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y aprendí allí que no juráramos, decía el Señor, no jures por nada, que tu hablar sea sí o no, porque lo que es más de eso de mal procede. Entonces yo leí eso y, y yo era de las que para todo, por Diosito Santo, hasta besaba la cruz, por Diosito Santo, te lo juro, y tenía esa mala costumbre. Pero ahí aprendí eso. Entonces mi papá, yo era menor de edad, me llevaban a arreglar el pasaporte, aunque ya estaba casada. Fueron mi esposo, mi papá, a llevarme a arreglar mi pasaporte para ir a Estados Unidos. Y cuando fuimos a recogerlo, me dice el americano, ¿juras? Y me pone una Biblia enfrente, ¿juras decir la verdad y todo? Y yo me espanté. Acuérdense que tenía 17 años apenas, o menos. Y le dije, no, no puedo jurar. Y luego se quedó así. Es que ahí dice que no jures. ¿Y quieres que jure? No, no puedo. Y, y entonces, oh, comprendo. ¿Prometes decir la verdad? Sí, sí, prometo. Y me entregó el pasaporte. Y cuando salí platiqué a mi papá y a mi esposo. ¿Cómo eres tonta? Pero, ¿qué no ves que te hubiera roto el pasaporte y no te lo hubiera entregado nomás por eso? Ah, no, le dije. Es que también leí que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué es eso? Hacedor es cuando ya escuché qué es lo que Dios nos está mandando que no hagamos o que dejemos de hacer y que no lo obedezca. Pero ser hacedor de la palabra, no nomás oidor, quiere decir eso, que voy a obedecer lo que Dios me está enseñando. Entonces me acuerdo muy bien de esa ocasión, por eso quise comentárselas, para que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Luego, cuando ya tenía como 20 años, tenía una vecina que vivía así como a 2 cuadritas de la casa. Y era una señora que tenía ya como 5 hijos y me llevaba como 20 años o más, no me acuerdo. Para mí se me hacía muy grande. Yo iba a cumplir 20 años, ya tenía 3 niñas. Y me dice, señora Sevilla, quiero pedirle un consejo. ¿Qué? Dije yo. ¿Cómo cree que yo la voy a aconsejar, señora Bravo? Sí, yo sé que en usted hay algo diferente y quiero que usted me aconseje. Entonces me platica su problema y yo me quedo, ay, señor. Y el problema era que, dice, yo me casé grande con un viejito porque no quería tener problemas de que me anduviera poniendo los cuernos. Y resulta que el viejito a lo mejor no estaba tan viejito, pero ella se le hacía ya viejito, o a mí se me hacía viejito. Sacó una señora de una cantina y le puso casa. Y entonces ella le dijo, muy bien, tú te vas con esa mujer, pero aquí tienes obligaciones con tus hijos. Si no quieres nada conmigo, perfecto. Y entonces, pero aquí tienes hijos por los cuales tienes que venir y traerlos y llevarlos a la escuela y todo. Ver por tus hijos. Bueno, entonces dice, ¿y ahora qué cree? Que se arrepintió, que ya quitó a la mujer de esa casa y la mandó a otra parte y quiere que yo lo perdone. ¿Qué me aconseja? Y yo, señor, ¿qué le aconsejo, padre? Es una chamaca, yo de 20 años, imagínense. Le dije, y yo clamé al Señor. Y entonces le dije, ay, señora Bravo, ¿sabe rezar el Padre Nuestro? Sí, me dijo, pues vamos a rezarlo. Y empecé, Padre Nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, se haga tu voluntad, así como en el cielo, que se haga en la tierra. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la señora Bravo lo repetía conmigo. Y luego después, otra vez, y cuando decía, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ya como a la quinta vez me dijo, ya entendí. Entonces le dije yo, ¿sí? ¿Ya entendió? Sí. Ah, pues gloria a Dios. Y perdonó al viejito, y volvió el viejito a su casa, etcétera, etcétera, y se arregló esa familia. Nomás porque nos pusimos a rezar el Padre Nuestro, ¿cómo ven? Bueno, entonces yo le di gracias a Dios por eso, porque Él es el que le reveló, ¿verdad?, que tenía que perdonar a los que la ofendían. Así es, el Señor nos ordena esas cosas y tenemos que ser hacedores de la palabra, como ya les he dicho. Ahora, quisiera platicar, ya para entonces, ya como a los 23 años, ya tenía 4 niñas y estaba embarazada de la quinta. Y la hermosa niña que tenía se puso muy enferma y se me murió. Pero fue todos unos meses de mucho sufrimiento, mucho dolor, de mucho correr con los médicos y que no tenía nada. Por fin, que tenía un tumor en el bulbo raquídeo. Y entonces resulta que me la mandaron acá a Tijuana, porque vivíamos en Mexicali, y la iban a operar, la iban a ver un neurólogo, ¿verdad? Entonces, pues yo traje a mi bebita, me lo venimos en una ambulancia y la tuve que dejar ahí, y ya era puro dolor eso. Vueltas y vueltas al seguro, y yo me acuerdo que le decía a la niña, era una bebé de 1 año y meses, y le decía, ya mi vida, te vas a aliviar, Dios te va a sanar. Y decía la niña, no. Y yo me decía un no, que se me encogía el corazón. Le decía, no digas eso, Raquelito, si te vas a aliviar. Y decía, no. El caso es que la operan, no resistió la operación, y ya de ahí salió en agonía de la operación. Pues ya se imaginarán, era un dolor muy fuerte, y cuando íbamos a sepultarla, venía en la carroza, y mi viejo traía su carro y yo ahí con él en atrás de la carroza. Yo no sé si venía más gente o no, yo no me acuerdo. ¿Qué edad tenías ahí? Yo 23 años. Y entonces resulta que un consuelo, fíjense, les voy a platicar esos consuelos que vienen de parte de Dios. Iba yo muy triste llorando en el carro, y volteé y estaba un viejito parado en la acera, y lo vi, y ese viejito, eso como un ranchero, el señor, se quitó el sombrero y con mucho respeto agachó su cabecita y se puso el sombrero así. Y al ver yo ese acto porque pues él estaba en la acera y yo iba en el carro ahí, pero esa empatía con los que sufren me dio un consuelo, me consoló mi corazón. Y dije yo, gracias Señor, que Dios te bendiga. Pues él no me oyó, claro. Ya llegamos y sepultamos a mi niña y nos fuimos a Mexicali. Nadie sabía que mi niña se había muerto más que mi familia, mi papá y mis hijitas más grandes, que estaban chiquitas en ese tiempo. Y cuando fui al templo el domingo, dice una hermana, ¿qué tienes, Selva? Porque aunque yo no quería decir nada, mi cara demostraba mi dolor. Y le dije, que se me murió la Raquelito, pero ¿cómo? Y unas a otras empezaron a pasarse la voz y todo, y ya se me acercaron y me abrazaron y todo. Pero el consuelo que yo recibí vino de parte de una viejita de la iglesia, que no se conformó con darme un abrazo o enterarse que se había muerto mi niña,
sino que fue a visitarme a mi casa. Y la hermana Mata, no sé, ni sé cómo se llamaba, pero se apellidaba Mata. Y dijo, mijita, vengo a estar contigo, que acá y que allá. Y no me acuerdo qué tanto me dijo o qué no me dijo. Pero eso fue un consuelo en mi corazón, que esa hermanita se haya tomado el tiempo de ir y hacerme una visita muy especial. Al día siguiente, o no sé, los días pasaban, yo trataba de no llorar cuando estaban las niñas más grandecitas, para no angustiarlas, y me aguantaba lo más que podía. Nomás lloraba cuando estaban en el kinder, o ya habían salido del kinder, ni me acuerdo. Y entonces resulta que estaba yo recargada así, recostada en una cama, y las niñas estaban viendo las caricaturas. Y yo traía el corazón así como si me hubieran encajado, porque al mes de que se murió la Raquelito, estaba embarazada y nace la otra niña de la que estaba esperando, y vivió 10 días en una incubadora y murió. Entonces otra vez el dolor de ir a sepultar otra criatura. Y estaba yo bien triste y mis hijas estaban viendo las caricaturas. En Mexicali hace mucho calor y los niños no salen de las 12 del día hasta las 7 de la noche, no salen, ahí están viendo caricaturas o algo en la tele porque no los deja uno salir por el calorón. Y en eso estaban ellas viendo una caricatura que todos los niños de Mexicali veían, porque eran las que pasaban, no había más que un canal en la tele. Y no las sabíamos, la de Porky Pig, la de Popeye el Marino, las de Betty Boop, las de el gato Silvestre, Piolín, o sea, unas caricaturas muy sanas y que todos los niños veían, del Pato Donald y todo eso, ¿verdad? El caso es que empezó mi hija, la segunda hija, Abby, decía, mamá, ven, mamá, ven. Y yo no quería ir a ver la tele. Y me dice, mamá, ven, así está la Raquelito en el cielo. Y ya cuando me estuvo diciendo eso, me levanté y ahí voy. Y me siento con ellas en la sala a ver la famosa caricatura que me decía la niña. Y me quedé, porque era una caricatura de puros niños como de 1 a 3 años. Pero esa caricatura nunca la vio nadie, ni nunca la volvieron a pasar. Hay una caricatura de niños así, que nacen de flores de loto, y se ve que van por un río y muchas cosas. Pero esa que Dios nos puso, porque después supe que fue Dios el que nos puso esa caricatura, era de niños jugando, pero en el cielo, entre las nubes, entre el arco iris, no sé, eran jardines y todo, pero era en el cielo, allá. Y estaban los chiquitos tan felices y corrían y reían y saltaban y se deslizaban y todo. Y no me decía mi chiquita, Abby, así está la Raquelito, mamá, así está feliz. Sí, mijita, así está la Raquelito. Y así. Y luego dice, ay, sí, ya la vi. Ay, mi hijita, yo me quedaba, ya la vi, ya la estoy viendo. Y yo me quedaba, bueno, decía yo, ay, Señor, si así está la Raquelito en el cielo, quítame este dolor, le dije. Y de repente se me fue ese dolor que sentí, esa daga que tenía yo metida, clavada en el corazón. Y se fue el dolor. Y lloraba ya, pero ya no con esa pesadez, con esa cosa tan terrible. Bueno, le salimos, ya empezaron a salir los chamacos a jugar afuera. Y dice, les digo, ¿vieron la caricatura de los niños en el cielo? Nadie vio. Y nadie vio nada de esa caricatura. Bueno, yo dije, ay, qué raro. Pero pasó el tiempo, no me acuerdo el tiempo que pasó, cuando llegó a nuestra iglesia unos libros
y entre ellos venía uno que decía, como un viento recio. Y ese libro era de un hermano indonesio que vivía en la isla de Timor y contaba su experiencia con el bautismo del Espíritu Santo que recibieron ellos. Hubo un avivamiento a nivel mundial y el hermano dice que ellos eran una iglesia tan ceremonial, tan callados, que cuando le daban el saludo a un visitante, sacaban unos papelitos y así, qué esperanzas, que aplaudieran, que esto. Y así era mi iglesia también, muy ceremonial, y yo era muy feliz ahí. Pero resulta que en el libro platicaba el hermano muchas experiencias que empezaron a tener. Dice que cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, que fueron los bomberos porque pensaron que se estaba quemando la iglesia y se veía como llamas, pero no se quemó, pero era de la presencia de Dios tan fuerte. Y empezaron ellos así a ser levantados por el poder de Dios en cosas muy increíbles, una vida como la de los hechos del Espíritu Santo. Y entonces dice que Dios les ordena, levantó un grupo evangelístico y les dijo el Señor que fueran a predicar el evangelio allá en lo profundo de la sierra, de la selva. Y entonces resulta que, ay Señor, dice, ¿por qué nos mandas ahí? Ahí viven los caníbales y a cuanta gente va, no vuelve, se la comen. Vayan, dijo, yo quiero que vayan y les hablen de mí. Y entonces dice que, decía en el libro, porque yo lo he leído varias veces ese libro, y entonces decían, que cuando iban en la selva, adentrándose, Dios les ponía la televisión de Dios y les decía cosas que por aquí, que por allá, o sea, ellos decían la televisión de Dios porque veían y Dios les iba indicando el camino y por dónde y todo, muchas cosas, que no se les ensució la ropa, que a pesar de que no llevaban agua así para bañarse, ni lavar, ni nada, todos limpiecitos, y bueno, Dios fue algo milagroso que vivieron ellos, como se relata cosas increíbles en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando llegaron allá, ¿cuál no sería su sorpresa? Que era un pueblo cristiano. Los caníbales de ahí eran cristianos. Y entonces preguntan, ¿pero quién vino a predicarles el evangelio? ¿Quién vino? ¿Cómo supieron esto? Y entonces el exbrujo, que ahora era el pastor de esa tribu, les dijo que habían agarrado a un hombre y lo iban a sacrificar. Y en eso el Señor oyó la voz y le dijo el Señor, oyó una voz que le dijo, detente. Y él se quedó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo no me agrado de lo que haces. Tú me estás buscando, pero eso que haces a mí no me agrada. Y Jesús mismo se presentó y le enseñó que Él era el camino, la verdad y la vida. Y lo adoctrinó el Señor Jesucristo. Y entonces Él lo recibió como Señor y Salvador. Y le dijo, ahora ve y háblales a todos, al pueblo. Y Él les empezó fue el pastor de esa iglesia, y casi la mayoría, se entregó a Cristo. Así que se acababa el canibalismo ahí. Y a mí me impactó mucho ese libro, se llama Como un viento recio, de Mel Tari. Y fue cuando yo entendí que esa caricatura con la que el Señor nos consoló, Él la había puesto para nosotros, porque nadie más la vio. Y de veras que fue un consuelo de parte de Dios. Muy grande, muy hermoso. ¿Verdad? Ahora les voy a platicar otro testimonio. Ese testimonio, empecé yo a pasar por pues como una especie de desierto espiritual, como que
algo me hacía falta, y era esa llenura del Espíritu Santo. Y entonces fui de delegada de la iglesia ¿cómo se llama? Ahí en Chihuahua, El Paso, ¿cómo se llama? No es ¿El Paso, Texas? Pero no al otro lado, acá en México. Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez. Ahí fui delegada de la iglesia. Y entonces me acuerdo que le estaba diciendo al Señor, mándanos, Señor, un pastor lleno de tu Espíritu Santo, un pastor que nos ayude, que nos lleve. Y empecé yo a escuchar, luego escuché un testimonio de un obispo, y también él, al dar el testimonio, decía que para él estudió, pues porque no crean que son nomás obispos o pastores porque sí, sino que estudian, se meten, ¿verdad?, a estudiar la palabra, y decía que para él hacer un sermón, y ya lo hacía, pero no era inspirado por el Espíritu Santo, era inspirado por la sabiduría que él había adquirido por la enseñanza. Y mismo Santiago dice que la sabiduría que no es es carnal, es hasta diabólica, que no produce lo que debe de producir, que es, ¿verdad? Y en cambio la sabiduría que es del Señor, pues es otra cosa. Entonces dice que él también buscó de Dios porque dijo, yo necesito, Señor, un cambio en mi vida, no estar confiando en mi sabiduría y en mis cosas, sino un cambio y todo. Y entonces cuando él buscó más al Señor y Dios lo visitó realmente, después no podía hacer un sermón, se encerraba y no podía escribir nada. Y tenía que ponerse de rodillas a orar hasta que el Espíritu Santo le dijera esto y esto y el otro. Y entonces yo decía, yo quiero eso también, Señor, yo también quiero, porque estaba cayendo como en algo así muy, no sé, muy feo. Yo dije, ay, qué feo, no. Y entonces, acababa de decirle eso al Señor cuando veo al delegado de la iglesia de nosotros, el varón, y le digo, oiga, hermano, a la hora de que digan de los pastores, escoja uno bueno, lleno del Espíritu Santo, y entonces dijo, sí, hermana, ¿qué le parece fulano? Dije, fíjate, Señor, dije yo, te estamos orando, estamos pidiendo que seas tú el que mandes al escogido tú, y resulta que aquí estamos haciendo política. Dije, perdóname, Señor, perdóname, yo ya no quiero, yo quiero un cambio también en mi vida. Y entonces agarré la Biblia y al abrirla la abrí en Timoteo. Y me dijo el Señor, pero ya empecé yo a leer y ya de repente estaba yo leyendo, pero hagan de cuenta que aquí detrás de mí estaba ahí el Señor leyéndome a mí. O sea, según yo estaba leyendo, pero yo escuchaba que el Señor me estaba leyendo lo que estaba yo leyendo. Y me decía, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en pureza, en esto. Y entonces yo me quedé, pues que me estaba diciendo el Señor que lo que quería que yo hiciera, en lectura de la palabra, esto manda y enseña, porque con eso te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Entonces, fue un mensaje que Dios me dio, y entre tanto que voy, me dice, entre tanto que voy, ocúpate en esto y en esto y en otro. Pero era lo que hablaba en Timoteo, y él me lo estaba leyendo, me lo estaba diciendo, y yo me quedé. El caso es que cuando llegué a mi iglesia, Mexicali, me dijeron, tú vas a hablar a la hora del servicio. ¿Qué voy a decir? Pues, ¿cómo te fue allá de delegada y todo? Tú habla. Pero para entonces, el Señor me había dado el mensaje, y me había dicho que entre tanto que Él viniera, que le dije, el Señor dice
que nosotros nomás le decimos, Padre, te pedimos esto, el otro, aquello, amén. Nunca adoramos, nunca alabamos, nunca exaltamos su nombre, nada. Y Él va a venir y quiere que nos ocupemos en esto y en esto y en esto. O sea, no me acuerdo bien cómo di el mensaje, pero era algo así, ¿no? Imagínense, hace tanto años. ¿Cuántos tienes? 50 y tantos, pues eso fue hace 57. tantos años. ¿Cuántos? Yo 57 en el 68, pues. Pues sí, entonces hace 57 años. Y entonces, por eso es que no me acuerdo tan así, pero esa vez así les dije, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces, ay, que la Elba le dio Dios un mensaje, me daba miedo decir, sí, el Señor me dio un mensaje. Me daba, ¿cómo voy a decir eso? Qué atrevimiento, uy, y no me animaba a decir. Pero realmente el Señor me había dado un mensaje. Y una vez, estando mis chamacas más chiquillas un poquito, se pusieron a hacer galletas o pasteles, no sé qué, y prendieron el horno, pero se les apagó. Bueno, no sé qué pasó, el caso es que tronó, se explotó el gas, estoy hablando un poquito más atrás. Cuando explota el gas por la estufa, hagan de cuenta que Dios lo aventó en la explosión por atrás de la estufa y se fue por abajo del piso. Una rajada hasta la otra casa de enseguida fue a dar porque las casas eran de madera y eran sí, gotas por sí. abajo, porque una casa de cemento. Pues, Sí, ¿no? sí, y el techo era de ese, tenía, ¿cómo se llama? El cielo ese de cartón, no sé cómo le llaman a esto. Sí, pues. Y se cayó todo un pedazo de la cocina, del techo ese, se cayó. Y luego ahí vienen los vecinos, ¿qué pasó? Y yo me acuerdo que estaba muy enferma de las anginas y me levanté. ¡Ay, Señor, mis hijas! Pero lo bueno es que salió por No les pasó nada porque Dios aventó la explosión por atrás de la estufa. A ella no, si les ha explotado en la cara, las mata. Las mata, pero no, fue por atrás de la estufa. Wow. Y se fue por abajo y hizo una rajadita ahí que me caía tan gorda porque yo veía tierra. Y un día estando orando y leyendo la Biblia, yo creo que me quedé dormida y empecé a soñar que salía mucha agua y se estaba inundando toda mi casa de un agua. Pero yo decía, qué raro, ¿por qué sale de ahí el agua y está cristalina, limpia, fresca, una hermosura de agua? Si ahí debe de estar con tierra, con lodo. Es lo que yo estaba soñando. Estaba como soñando, me había quedado como dormida. Y yo soñaba esa agua. Y una cosa hermosa, y fue una visitación del Espíritu Santo que se manifiesta como en aire, en viento, en agua, en fuego, en diferentes formas. Y esa visión del agua era algo que nos estaba limpiando, purificando. Uy, porque según yo, debería salir sucia, llena de lodo, porque estaba por la rajada del piso, ¿no? El caso es que vino el pastor nuevo, porque hubo un cambio de pastores, y entonces me dijo mi viejo, dame de cenar. Dije, sí, pero pronto, porque me tengo que ir al templo. Y estaba yo cantando, nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Entonces estaba cantando yo varias veces ese corito y de repente de ahí de lo feo que me tenía traumada porque no arreglaba mi viejo eso, del techo que se había caído una parte, oí una voz que decía, ¿no entendiste? Hoy se cumplió lo que te dije, entre tanto que voy. Y yo me quedé, ¿qué? Hoy sí, porque fue un domingo precioso en el cual nunca me acuerdo de qué predicaron a través de los siglos,
Digo, sí, estuvo muy bonito, pero se me olvida de qué predicar. Pero esa vez me acuerdo que el Señor le cambió al nuevo pastor la predicación y habló sobre de Isaías y de Lucas, que dice que por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para dar las buenas nuevas y todo eso. Y yo dije, es cierto, hoy se cumplió. Y me fui bien contenta con mi chamaquera al templo. Y de ahí fue cuando empezaron muchas cosas muy hermosas a suceder. Muchos milagros, algo muy diferente a una vida, pues, no sé, ya con una llenura del Espíritu Santo, porque lo que había vivido atrás también era lleno del Espíritu Santo, no era de otra cosa, pero me estaba quedando por eso dice que seamos llenos del Espíritu Santo y no nos embriaguemos con vino, sino que nos llenemos, ¿verdad? Y entonces cuando se muere mi Raquelito, ya vivía en la calle Arista, y cuando vivía en esa calle tenía unos vecinos ahí que era la familia Duarte, y la señorita era maestra de la primaria donde yo estuve, y fue maestra de mi hermano y de todo, de mis hijas también. Pero ya me cambié yo ahí esa calle, y mi vecina, ella era de esa familia, y tenían un hermano, y el hermano era un señor solterón también que no se había casado. Y yo creo que tomaba, el señor se llamaba Marcos. Entonces yo nomás, buenos días, buenas tardes, adiós, con permiso, no entablaba ninguna plática con Marcos. Entonces, me cambié de casa, de ahí como unas 7 cuadras más adelante. Y un día, las niñas y sobrinas de esa maestra, que también vivían ahí, corrieron hasta mi casa a decirme que Marcos se había enfermado. Y yo dije, bueno, ¿por qué me vienen a avisar a mí? Pues que, digo, yo ni enfermera ni nada, pero dije, ok, ahorita voy a ir. Y me acuerdo que fui y le hablé al pastor, le dije, fíjese pastor, que un vecino que tenía yo antes, que me vinieron a avisar que estaba muy malito, quiere ir conmigo a visitarlo. Ya le di la dirección y todo, y fue. Y oramos por Marcos, y estaba todo chueco porque le dio un embolio, y estaba sentado así en la silla, todo chueco, todo torcido, todo, que no podían hablar, y se quejaba porque le estaban dando una terapia. Ya que se fue la enfermera, entramos el pastor y yo. Y entonces le dije, Marcos, ¿te duele mucho? Sí, es cierto, pero es necesario que te den eso, le digo, porque es por tu bien, mira, para que te harías ese. Y oramos por él y nos fuimos. Ya pasaron unos días, no me acuerdo el tiempo, andaba yo limpiando, tendiendo camas y todo, cuando clarito escuché que Dios me dijo, deja eso y ve a ver a Marcos. Y yo me quedé, sí Señor, y agarré una Biblia y ahí voy caminando, eran como 7 cuadras, y ahí voy caminando a casa de Marcos. Entonces llegué y le dije, Marcos, vengo en el nombre del Señor a hacerte una visita. Me dijo el Señor que viniera a verte. Vamos a ver qué te quiere decir el Señor. Y abro la Biblia y le empiezo a leer en el Evangelio de Marcos de un hombre que estaba paralítico, y sus amigos lo metieron por el techo de la casa para que cayera a los pies de Jesús y pudiera recibir la sanidad. Entonces Jesús se le queda viendo al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces la gente empieza, ay, estos pecados, ¿para qué se cree Dios o qué? Porque todo el mundo hablaba mal de Jesús. Y Jesús sabía lo que estaban hablando mal de él. Y le dijo, ¿qué creen que es más fácil?
perdonar los pecados o decirle a ese, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que yo soy el que perdona pecados. A ti te digo, le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y salió entre la multitud. Ahora, Marcos, ya has escuchado. Dios te puede sanar, pero Él quiere también perdonar tus pecados. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué quieres que Jesús te haga en este día? Yo muy valiente, no sé, era el Señor, no la Elba. Claro que no era la Elba, era el Señor que me había ordenado que fuera. Y entonces, ¿qué me dice Marcos? Y todo chuequito ahí en la silla de ruedas. Y dijo, quiero que me perdonen mis pecados. Cuando dijo eso, yo me le acerco y le pongo las manos en la cabeza a Marcos. Y un haz de luz me atravesó, como un rayo me atravesó las manos y la cabeza, y luego Marcos, ¡ah! Porque sintió así la presencia del Señor, tan fuerte. Él la sintió y yo también. Y entonces le abracé la cabeza a Marcos y le dije, sí, Marcos, y los dos estábamos llorando. Desde el día que naciste hasta este momento, el Señor te ha perdonado tus pecados y nunca más se acordará de ellos. Y entonces estábamos llorando los dos así, porque fue algo bien hermoso, bien fuerte, que no lo he vuelto a vivir, pero que me permitió el Señor vivirlo. Y entonces le dije, mira, Marcos, ya que dejamos de llorar, a la 1 come mi viejo, así que me voy a ir. Pero te voy a enseñar un corito para que te pongas a alabar a Dios. Le dije. Y le enseñé. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Otra vez. Y así lo canté como 5 o 6 veces. Y dije, ya me voy, porque mi viejo come a la 1. Y ahí te voy, corre, 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 corre. Y entonces ese día el Espíritu Santo llevó al pastor a visitar a Marcos. Y dijo el pastor, después me platicó que cuando llegó estaba Marcos sentado en su silla de ruedas, ahí junto a la mesa que iba a comer. Y le dijo, paz, hermano pastor, vino la hermana Sevilla. Yo no le enseñé ese vocabulario a Marcos. El Señor se lo cambió porque dijo, vino la hermana Sevilla, dijo, y oró por mí y ya recibí a Jesús. Bueno, yo no le enseñé nada de eso, ¿verdad? Y entonces, oh, gloria a Dios, dijo el pastor, y muy contento, y también oró por él, y se fue el pastor. Bueno, pasaron otros días, no sé cuántos, porque no me acuerdo de eso. Y ahí van otra vez las niñas corriendo a mi casa. Elba, Marcos se puso muy malo. Yo no sé, el Señor las mandaba, porque ¿de dónde sacaba las muchachillas, no? Y ahí vengo yo corriendo y le hablé al pastor. Dice, dice, no puedo ir, tengo muchas cosas que hacer. No se preocupe, hermano, le digo, ni modo. En ese tiempo no teníamos teléfono. Fui yo a una tienda y de ahí le hablé. Y entonces, pero llegué a la casa de ellos porque iba caminando y el pastor se vino, o sea que dejó todo y se vino. Y llegamos al mismo tiempo y luego, mire, me acaban de avisar que ya se lo llevaron al Seguro Social. Y lo dice, pues vamos. Le dije, pastor, porque luego no te dejan entrar. Le digo, usted le dice que yo tengo que ir porque vengo con usted, ¿ok? Se rió. Sí, me dijo, sí, dijo. El pastor de la Cruz. Y luego llegamos al seguro, no había nadie nos detuvo, nada de nada. Nos metimos, nos subimos. Y cuando ya llegamos a los pisos, allá donde estaban los enfermos, la enfermera había sacado la cama de Marcos y estaba en el pasillo recogiendo papeles yo creo que el expediente o no sé qué de Marcos. Y ya lo único que hicimos fue, hermano Marcos, vas a la presencia de tu Señor, tu Salvador, ve en paz. Bien, se murió. Y fue todo lo que hicimos y ya nos venimos.
¿Los oyó? ¿Eh? ¿Los oyó? ¿Quién sabe? No sé, ya estaba él así en Ya grave. estaba. No sé dónde lo llevaría ni nada ya, pero ya a morir. Y no se murió Marcos, pero vivió, Claro. porque recibió la vida eterna, porque es lo que el Señor ha prometido, que nos da vida eterna cuando lo recibimos. Así es que no sé si todavía queda tiempo. A ver, deja ver. Queda... Sí, queda tiempo. Bueno. Pues resulta que después de que Marcos murió, empecé yo a ir a esa casa a hablarles de Jesús y enseñarles la palabra y todo. Y una tarde se me hizo tardecito. Y entonces ahí donde había que caminar, A, B, C, D, F, A, B, C, D, E. La casa estaba entre la E y la F, y yo tenía que caminar hacia la E y dar vuelta para irme a mi casa en la calle D. Y resulta que estaba la cervecería Mexicali, pero no había nadie, estaba oscura la calle. Porque en invierno oscurece más temprano. Y entonces, ahí voy yo caminando. Y luego le dije, ay Señor, le dije, me habías de trasladar como a tus apóstoles, los volabas y los ponías en otro lugar. ¿Y qué creen? Empezaste a volar. Iba a volar, sentí el despegue, Wow. como los aviones cuando despegan, y le dije, no, mejor no. Y ¡pum! Volví a sentir los pies en la tierra. Vas a volar. Y no, pues sí da miedo, la carne nuestra es muy gallina. Y yo iba de pediche ahí, pero no me animé a ser trasladada por el poder del Espíritu Santo. Y ya, sí, rápido llegué a la casa y todo, pero creo que ya ni me acuerdo qué más pasó, si seguí yendo, ya no fui o qué onda, con la familia, ¿no? Pero fueron experiencias muy bonitas y pues solamente el Señor sabe, ¿verdad?, qué más pasa o qué deja de pasar o algo. Y luego otro que tengo aquí, había una chinita. Le voy a contar, este fue un sueño. No, esto fue una verdad. No es lo mismo una china nacida en México a una china venida de China. Porque las chinas de allá son unas mujeres muy sumisas, andan detrás del hombre. Bueno, en aquellos tiempos, quién sabe ahorita. Pero, entonces vino una chinita de China a casarse con un chino de México, de los Unzón. Y este chino tenía un hotel ahí enseguida de la iglesia y todo, y tenía sus hijitos, y sus hijitos iban a la iglesia, los chamacos, 2 o 3 chamacos que tenía. Y entonces sus cuñadas, hermanas de este chino, la señora se enfermó de cáncer y estaba muy malita. Entonces las cuñadas nos pidieron a la iglesia que si orábamos por su cuñada, y estábamos orando por esa chinita. Nunca la conocí yo nunca la conocí, pero oraba por ella. Y un día soñé, venía yo caminando, en mi sueño, porque fue un sueño, venía yo caminando y de repente veo ¿cómo se llama? Donde llevan a los muertos, ¿La carroza? No, la carroza no, ¿El lugar. ¿El ataúd? No, el lugar ahí donde están los velas. ¿La funeraria? Una funeraria. Y me metí a ver la funeraria, y entonces vi una caja, un ataúd, y me acerco de boba a ver quién estaba en el ataúd. No había ni un alma, pero estaba la chinita, una chinita muerta. Y entonces yo me acerco, y cuando me acerco, la chinita abre los ojos y se ríe conmigo.
sentí que se me jalaron todos los pelos así, del susto, porque me asusté, y se para y me dice, mira, mira, vivo, vivo, yo vivo. Y yo pego la carrera y la chinita detrás de mí, y corro, 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 desesperada en mi sueño, y voy y me meto a mi casa que había sido de soltera, a unas cuadras ahí, y me pongo yo junto a las paredes y la chinita se asomaba por las ventanas. Vivo, vivo, mira, mira, vivo, vivo. Y yo, ay, bien espantada. Y le dije, Señor, pues si está viva, quítame el susto, porque estaba espantada, así una cosa, ¿verdad? Y me vino la fuerza otra vez al cuerpo. Y entonces me salgo de la casa, pero así como volando por las ventanas, porque era un sueño, era algo espiritual. Y entonces le digo, a ver, ¿qué pasa? Mira, 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 yo vivo, vivo, y estaba radiante la chinita, llena de vida, sana, completa. Y yo dije, oh, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces me despierto. Y era hora de levantarme, me desperté y me arreglé. Y dije, voy a ir al templo. Y luego ya vi al pastor. Le dije, oiga, pastor, yo creo que la chinita, la cuñada de las Unzón, ya se alivió. Me dice, ¿por qué me dice eso? Pues porque acabo de soñar, le digo, esto y esto. Y entonces me dice, hermana, ¿no sabe nada? Yo no tenía ni teléfono, ni nada. No sé nada de qué. Yo le estoy platicando que yo la soñé a esta señora y me dio testimonio de que estaba viva, pero salió del cajón del ataúd y todo. Entonces me dijo, ¿de veras? Dijo, no sabe nada. No, entonces es que ahorita voy a la funeraria. Ah, pues yo me voy con usted. ¿Cómo que se murió? Sí, me dijo, se murió y ahorita voy a la funeraria. Ah, pues ahí voy. Me subo en el carro del pastor y ahí voy. Y cuando llegamos a la funeraria, que era la que yo había soñado, ahí por la calle Madero, espérese, espérese, pastor. Yo me espanté mucho, le dije, en mi sueño. Fue algo que, ay, me espanté porque vivió. Estaba muerta y revivió. Y me decía esto y esto y esto, que vivía. Y entonces le dije, vamos a hacer un pacto usted y yo. Sí, hermano. Mire, yo no sé si el Señor la quiere resucitar a la chinita o no, porque yo me dijo que vivía. Y yo la vi. Pero yo me voy a sentir, yo soy de la que siempre se siente enfrente. Pero me voy a sentar hasta atrás, le dije. Si el Espíritu Santo quiere resucitar a la chinita, le va a ordenar a usted y a mí, sin que usted y yo nos hablemos, que vayamos a levantarla en el nombre de Jesús. Tráeme agua, le dijo. En cualquiera de esos dos, perdón, que ya hablé mucho. Sí, no te preocupes, yo corto el pedacito. Ajá. Y entonces, gracias. Y entonces le dije, así es que va a ser así, le digo, porque yo me espanté tanto que no creo que pueda yo ir y decir, levántate en el nombre de Jesús. No me siento tan fuerte espiritualmente así, pero si el Señor quiere, pues obedeceremos. Pasó todo el servicio, entonces nunca el Espíritu Santo nos dijo ni nos dio ninguna orden. Entonces ya platicando, después le dije yo a mis amigas a la Asunción, bueno, ¿ustedes le dieron el mensaje de salvación? Dijo, no. ¿Por qué? Porque en chino no podíamos darlo, no teníamos el vocabulario en chino para hablar de Jesús. No teníamos. Ellas nacieron en México y aunque hablaban chino, y hablaban inglés y hablaban español, pero no tenían el vocabulario. ¿Y cómo es que fue salva? Porque ella me enseñó que yo la vi sana, llena de vida, rozagante, y me decía que estaba viva, que estaba viva. ¿Cómo es que pasó? ¿Cuándo? ¿A qué horas?
Entonces el pastor dijo, la esposa del pastor, doña Carlotita, dijo, vinieron los hermanos de allá de Torreón, pastores, y fuimos los 4 a orar por la Chinita, a su casa. Y dice, cuando estábamos ahí orando, la hermana empezó a orar en lengua, la esposa del otro pastor. Dice, y la Chinita, pues nosotros no entendíamos nada, pero la Chinita afirmaba y se reía y decía que sí, todo. En lengua se le dio el mensaje de salvación, ni cuenta nos dimos, ni se dieron. Estaba viva, tenía vida eterna, pero como Dios contestó esa oración de la iglesia, de esa manera tan maravillosa, tan increíble, pues que la lengua nosotros no sabemos, dice, el Espíritu habla, ¿verdad? Cosas y nosotros no entendemos. Wow, es como muy bien.